Padre, gracias por esta mañana donde tu presencia está, donde hemos podido decirte que tú mereces todo el honor, toda la gloria. Hoy entregamos todo lo que puede cargar nuestro ser, pero sobre todo hoy entregamos nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor. Y te decimos gracias porque tú sí ves el capítulo terminado. Y yo te pido, Señor, que tú des un bálsamo de paciencia hacia nosotros mismos. Que tú, Señor, nos ayudes a amarnos más y a vernos como tú nos ves. Sana, Espíritu Santo, nuestro corazón. Espíritu Santo, también te pedimos ayuda en nuestras relaciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tratar como tú tratarías, Señor, a nuestro prójimo. Ayúdanos a tratar con dignidad, como dignos representantes, hijos del reino de Dios que somos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esa luz gloriosa brille en nosotros, Señor, para alumbrar nuestra casa, nuestros lugares, nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas. Eres tú, Señor. Y porque lo que nos queda a nosotros corto, lo que parece imposible para nosotros, hoy decimos, para ti no hay nada imposible, Señor. Y tú deseas hacerlo, tú quieres hacer esa obra preciosa en nosotros. Y por eso te decimos, gracias, Señor. Y recibimos tu palabra, Espíritu Santo. Toma control de este tiempo y que esta palabra tuya quede grabada, no solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Y dale ese aplauso al Señor. Hace un mes aproximadamente compartí en mi iglesia, estuve meditando sobre el tema de ser fiel o leal. Un tema que para mí es oro para tener relaciones y una vida saludable. Todos perseguimos tener relaciones sólidas que nos acompañen, que perduren, o que las relaciones que sean verdaderamente significativas realmente sean cuidadas. Y entonces he estado meditando en qué tipo de fuerza o qué tipo de capacidad o virtud nosotros tenemos que tener para poder tener relaciones vitales, relaciones saludables. Y no me gustaría pasar por alto en mi vida cosas que podrían ser tesoros y tal vez estimarlos como, no basura, pero de pronto ignorarlos. ¿Usted se acuerda cuando a veces han construido, bueno, mi esposo el otro día, cambio la idea, mi esposo el otro día compartía que cuando mi hija cumplió 1 año, todos los padres soñamos con ese bendito cumpleaños del primer año que ellos ni se acuerdan, solo los niños tienen la foto, pero traemos que payasos, que casas inflables, hacemos, mejor dicho, muchas cosas para ese primer año. Y así estuvimos nosotros con nuestra hija Victoria, y solo tenemos una, así que pues era la primera y toda la ilusión de celebrarle su cumpleaños. Pero ya venían los invitados, habíamos decidido hacerlo en nuestra casa, volteamos toda la casa y cuando vemos que la hora se está acercando, uno empieza a correr. Pero descuidamos a nuestra hija había dormido, se había levantado de mal genio y realmente lo que ella estaba era clamando por nuestra presencia y nuestra atención, pero era su cumpleaños. No sé por qué no entendía que como era su cumpleaños no la podíamos atender a ella. Por supuesto que no iba a entender, solo tenía 1 año. Y de repente mi esposo para y dice, ¿se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una gran fiesta para ella, pero ella es la que menos lo está disfrutando. Ella es la que lo está pasando de lo peor. Así que nos quedamos asombrados y realmente impactados ante eso. Y él agarró y la calmó, la consintió. Todo lo demás puede esperar. Si ella, que es lo más importante, el motivo de la celebración, va a estar bien. Y entonces, a veces hacemos cosas y nosotros ignoramos que hay fuerzas vitales, que hay cosas que no podemos pasar por alto. Y por eso yo reflexiono en esta mañana otra vez en el tema de ser personas fieles, como una gran virtud para poder salir adelante
en nuestras relaciones y en la vida. Una persona fiel es una persona que va a ser confiable para trabajos especiales. Hay trabajos que puede hacer todo el mundo, pero hay trabajos que se requiere gente como fiel, gente de confianza. Ser fiel es tener la fuerza para poder cumplir las promesas. Y usted se compromete en muchas cosas. Usted se compromete de pronto a servir en la iglesia, usted se compromete a realizar un trabajo por el cual le están pagando, usted se compromete con su esposa o su esposo, usted se compromete con sus hijos, pero la gran pregunta es, ¿logramos cumplir con nuestras promesas? ¿Logramos ser completamente fieles? Y meditando en esto, llegué a una conclusión que no se puede ser fiel si no se es leal. Porque aunque muchos diccionarios dicen que tanto la lealtad como la fidelidad son sinónimos, realmente no lo son. La lealtad es mayor que la fidelidad o es aquella fuerza que impulsa que tú puedas ser fiel. ¿Por qué? Porque la lealtad tiene que ver cuando tu corazón se apega a lo que crees o a una persona en quien confías. Es ese motor que te impulsa a trabajar, no porque tienes que hacerlo, sino porque amas algo mayor que te mueve a trabajar. ¿Me estás siguiendo? Y entonces cuando tu corazón se cumple lo que dice la palabra de Dios en Jesús, que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Que de alguna manera hay una fuerza mayor que te va a impulsar donde tú aprecias las cosas. Entonces por el aprecio tú puedes ser fiel. Entonces, el problema en sí no es qué tan fiel soy, sino realmente qué tan leal yo soy. Ahora, hay relaciones en donde no requieren que tú seas completamente leal. Tú puedes decir, mi trabajo es un trabajo temporal. Entonces no voy a ser fiel. No, porque tú tienes una fuerza mayor, una persona, de pronto tu familia. Es lo que eres leal a tu familia, eres leal a tus sueños. Y necesitas que ese trabajo salga bien, entonces tú vas y ejecutas con excelencia tu trabajo porque tu móvil y tu lealtad tiene un sueño mayor. ¿Me está siguiendo? Cuando usted está en una relación de fidelidad, un pacto con su esposo, con su esposa, usted no tiene que esforzarse por ser fiel. Usted tiene que cuidar que el apego de su corazón esté con esa persona. Porque cuando esta relación, este vínculo es leal, donde hay amor, donde hay fuego, entonces va a ser difícil que uno sea infiel. ¿Me está siguiendo? Porque en el momento que hiciste el pacto, tú sentiste la fuerza de hacer el pacto, pero a medida que pasan los años o las relaciones pasan, es posible que lo único que nos mantiene es la promesa o el pacto de fidelidad, pero hemos descuidado lo más importante, que es esa lealtad en el corazón, ese apego que nos tenemos el uno al otro, y entonces bajamos la guardia y en el momento en que llega la tentación, caemos. No es que tú pensaste y planeaste cuando hiciste el pacto que en el futuro ibas a ser infiel. Nadie, yo creo que nadie se casa con esa mentalidad en su sano juicio. Nadie lo hace así, pero el asunto es que cuando el corazón y esa lealtad no está ahí, entonces podemos ser infieles. Y entonces, meditando en esto, quiero llegar a la conclusión que llegué en aquella ocasión acerca también de lo más importante para nosotros, que es nuestra relación con Dios. Todos deseamos ser fieles a Dios y Dios nos dice, sean fieles, cumplan con las cosas, sigan mi camino. El Señor nos invita a estar plantados en su palabra, en su camino, y aunque todos deseamos hacerlo, a veces no podemos cumplir con eso. Y entonces yo encontré en Deuteronomio, me encantó este versículo, que el Señor hablándole a su pueblo, le dice en Deuteronomio 11, le dice en el versículo 16, cuidado, no se dejen seducir. ¿Se acuerdan del pacto que les dije entre esposo y esposa? Pues el mismo Señor cuando habla con su pueblo les dice, no se dejen seducir. No se descarríen en su amor adorando a otros
dioses, ni se inclinen ante ellos. Y luego en el versículo 18 y 19, me gusta porque miren lo que dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Nota la diferencia que el Señor mismo les dice: ¿tú quieres estar caminando fiel conmigo? Grábate mi palabra, pero primero en el corazón, ámala y manténla presente en tu mente. Y luego dice: átenlas en sus manos como un signo, llévenlas enfrente, enséñenselas a sus hijos. Este amor que tú tienes, enséñalo a tus hijos y repítanlo cuando estés en tu casa o cuando andes por el camino. Y luego en el verso 22 dice: si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces, y empieza a dar un montón de bendiciones del Señor sobre tu vida, porque es un pacto, una relación de pacto con Dios. Y a mí me lleva a la conclusión de que si yo quiero, simplemente quiero hacer las cosas de Dios, yo quisiera caminar de una manera especial en mi vida, agradando a Dios, pero si yo no fomento mi amor y mi relación con Dios, yo no voy a poder lograrlo. Yo necesito tener un corazón que busque primero la lealtad delante de Dios. Hombres en la Biblia que para mí me dan ejemplo de lealtad a Dios y por lo tanto pudieron ser fieles en sus relaciones. Yo puedo pensar primero en un José, quien cuando estuvo en la casa de su padre, José, aunque tenía la adversidad de la relación con sus hermanos, él permaneció siendo leal a su padre y por lo tanto era fiel, reportando el mal comportamiento de los hermanos. Y esto le acarreó envidia, problemas, al punto que lo vendieron los propios hermanos y pasó a ser esclavo en Egipto. En esa venta de unos ismaelitas que pasaban una caravana, lo venden y pasa a ser esclavo, pero cae en una buena casa, en un hombre muy adinerado llamado Potifar. Y dice la palabra de Dios que el hombre no se preocupaba de nada porque José estaba a cargo de todo, que de lo único que se preocupaba era de lo que iba a comer. De resto, todos sus negocios estaban en la mano de un hombre fiel, porque era leal a Dios y era José. Pero cuando vino la tentación de la esposa de Potifar, doña Poti, le puso los ojos a José, que dice la Biblia que era un guapo, era hermoso y era inteligente. Y cuando ella lo seduce, a mí me llama la atención lo que él le dice. Porque él no dice: no, yo no puedo, me encantas, eres guapísima también, pero no puedo porque hombre, eso está mal. Él dice: ¿cómo podré yo hacerle esto a mi jefe, pero también delante de Dios? Cuando tú caminas en esa relación con tu Dios, tú sabes que ese Dios va contigo a todo lado, que ese Dios te ve en lo privado y en lo público, por lo tanto te mantienes en fidelidad en lo público y en lo privado. ¿Me está siguiendo? El otro día le decíamos a mi hija: mi amor, Dios está contigo en todos lados, porque vino un tornado, bueno, habían amenazas de tornado en Houston, y a los niños se los llevaron a un baño que no tenía, por supuesto, ventanas, y entonces no falta el compañerito que le dijo: uy, aquí vamos a pasar toda la noche, y ella empezó a asustarse, y la pasó muy mal. Entonces mi esposo y yo dijimos: mamita, cuando tú estés en una situación, recuerda, Dios está contigo en todos lados. Los ojos de Dios no se apartan de ti. Y ella se queda pensando y dice: qué bueno, papá, qué bueno, mamá. Dice: pero se queda afuera cuando voy al baño, ¿verdad? José sabía que los ojos de Dios estaban con él y por su lealtad no se separó. Vemos también, curioso, Daniel, un hombre que ha sido cautivo, un prisionero de guerra de una gran nación, Babilonia, pero él es uno de los príncipes de Jerusalén y Babilonia
tomaba a estos hombres nobles, príncipes, inteligentes y les daba educación de Babilonia e invertía en estos cerebros, que era lo que le interesaba al pueblo, y los más pobres los dejaban ahí en Jerusalén. Y cuando Daniel está en cortes, en lugares de confianza, también tiene su reto de fe. Y el reto de fe es también, podría decirse, un reto de lealtades. Porque aunque él es un hombre fiel y leal a Dios, al rey, él sabe que cuando hay un conflicto de lealtades, como en el caso de que el rey le dice, adora, o no ores, o adora a mi estatua, como a los amigos de Daniel, ellos tuvieron que decidir por una lealtad más alta, que es la lealtad a Dios. Y cuando tú tienes eso en orden, tú sabes que cuando tú eres leal a Dios, tú necesitas honrar a tus padres y honrar a las autoridades que están sobre ti. Pero cuando estas autoridades amenazan tu lealtad con Dios, entonces tú tienes que tener una posición. Y con respeto y con sumisión y con la misma lealtad se le puede decir, no puedo, por más que me caes bien o por más leal que puedo ser a ti, hay una lealtad más grande que es mi lealtad a Dios. Entonces, el saber dónde tienes tu corazón te ayuda a navegar situaciones difíciles que se pueden presentar en las relaciones interpersonales. Pero yo quiero esta mañana hablarte de una persona, de un ser que es fiel en sí mismo y es el mismo Señor. Porque no podemos partir de querer ser fieles nosotros si no ponemos la mira en alguien que nos enseña a cómo caminar en relaciones de lealtad y de fidelidad. Y el punto aquí es que muchas veces si hay algo que se cuestiona del carácter de Dios, es su fidelidad. ¿Cuántos no nos hemos preguntado en algún momento, ¿será que Dios iba a cumplir su promesa? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Será que Dios podrá perdonar? Y andamos con esa incertidumbre. Y qué terrible es caminar en una relación en donde tú no te sientes seguro que la otra parte realmente va a cumplir su pacto contigo. Y esta es la primera relación que tiene que estar sana en nuestras vidas, y es que nuestra confianza y nuestra certeza de que Dios se llama a sí mismo fiel, que realmente lo sea. Que en momentos de pruebas, que en momentos de dificultad, nosotros podamos andar confiados en ese carácter de Dios, de que es fiel. Y yo quiero decirte por qué Dios es fiel contigo. ¿Quieres saber por qué Dios va a mantener un pacto contigo? Y aunque Él dice, este pacto lo sellé con sangre y nadie va a robar ni nadie va a quebrar este pacto que yo he hecho contigo. Pues la razón, o parte de las razones, es que Dios es fiel a sí mismo. Él mismo dice, yo soy, cuando Dios se va a presentar a su pueblo, Él mismo dice, yo soy, y dice quién es Él. Y una de las cosas que dice Dios es que Dios es fiel a Él mismo, a su nombre. Dice en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 43, que podemos estar tranquilos de que Dios nos va a perdonar. Dice, porque el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor, escucha bien, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos ha dicho que somos su creación amada. Yo te dije que uno no puede ser fiel si no tiene un apego de lealtad. ¿Qué vemos en Juan 3:16? Que Dios amó de tal manera al mundo que fue capaz de entregar el tesoro del cielo, de entregarse Él mismo, entregar a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Si tú tienes dudas del amor de Dios hacia ti, yo creo que deberíamos mirar otra vez a la cruz, porque allí es donde el amor de Dios es manifestado por ti y por mí.
si Él estuvo dispuesto a venir a traspasar la gloria, a vivir lo no conocido, que un Dios lleno de gloria pudiera humillarse a sí mismo, como dice Filipenses, y poder estar en condición de hombre, sometido al dolor físico, sometido a necesidades físicas, sometido a hambre, sometido a tentaciones, el mismo Dios siendo tentado por el enemigo. ¿Qué tal? En condición de hombre, Él mismo vino a mostrarnos su amor hacia nosotros. Atravesó los cielos. ¿Por qué? Porque su amor le llevó o le hizo capaz de cumplir un pacto y una promesa. Entonces, cuando tú te sientas un poco dudoso, Señor, será, o temeroso, porque muchas veces nos despertamos en la noche con un futuro incierto o ante una amenaza y decimos, Señor, ¿cómo ir a hacer? Y hay terror en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Yo creo que podemos descansar en que Él ha dicho de sí mismo que Él es fiel, y por amor a ese nombre Él no va a dejar que su pueblo sea quebrantado ni abandonado, porque ha dicho que te ama y por eso lo va a hacer. ¡Qué belleza! Miren, el salmista David en el Salmo 25, cuando él se siente, él sabe que ha pecado grandemente contra el Señor, él apela. No a que, ay Señor, porque yo no fui tan malo, no porque te fallé, pero no fue tan. Él no apela a él mismo, él sabe que él ha pecado, él apela al nombre de Dios. Dice, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi pecado. Así que cada vez que usted se acerca a Dios, usted tiene que estar seguro que hay perdón, que hay amor y que hay restauración de parte de Dios para usted. Porque Él mismo lo ha dicho y ha dicho que ese es su nombre. Por lo tanto, hay una certeza allí. Cuando yo tenía 17 años, yo creo que pasé una de las pruebas más grandes que tal vez pueda pasar. Yo conocí al Señor desde los 8 o 9 años en Barranquilla, Colombia. En medio de la separación de mis padres, por más doloroso que fue el momento, bendita hora, porque en ese momento llegó el Evangelio vivo a nuestra casa. Y empezamos como familia una relación bien especial con nuestro amado Señor. Y orábamos todas las noches por mi papá, que le conociera a Dios, que su corazón duro fuera suavizado, que pudiera conocer y experimentar el amor de Dios. 8 años duramos orando por mi padre. Cuando cumplí 15 años fue un momento tremendo, un momento precioso, porque él en su corazón de padre de celebrarme, me empezó a llevar serenatas, empezó a acercarse a la casa. La relación entre ellos siempre fue muy distante, pero a raíz de este quinceañero, él vio el puente para acercarse otra vez a la casa y restaurar la relación. Y en esta restauración, él pensaba que mi mamá iba a tener otra vez todas las quejas que había tenido de su infidelidad. Prácticamente fue las múltiples infidelidades de él que hizo que mi madre pues se separara. Pero lo que él no sabía es que el corazón de mi madre había sido lleno del amor de Dios. Y cuando tú eres lleno del amor de Dios, tú también tienes la capacidad de dar ese amor a los que te han ofendido. Y mi mamá tenía amor y perdón hacia mi padre, porque además habíamos estado orando por él. Cuando tú oras por tu enemigo, que es lo que dice el Señor Jesús, bendice a tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? No es decirle te bendigo, es orar por ellos como te gustaría orar por ti. Eso es lo que quiere decir. Ahora, tú no vas a orar por ti juicio y que te caigan las 7 plagas y que el Señor haga. Nadie va a orar así. Cuando tú te equivocas, tú le pides, Señor, misericordia, perdóname, restáurame. Bueno, dice, ora así por tus enemigos. Así que mi mamá empezó por 8 años a bendecir la vida de mi padre. Y cuando hay este encuentro, es ella quien le lleva a los pies del Señor.
Y le dice, así como el Señor me ha perdonado a mí, el Señor te perdona a ti y nosotros no tenemos ninguna deuda. Tú no tienes ninguna deuda con nosotros, te hemos perdonado. Así que mi padre recibe al Señor, ora y la relación empieza a ser realmente maravillosa. Nunca lograron vivir juntos porque él ya había formado otro hogar, pero lo que más nos importaba es que él tuviera una relación con Dios y una relación realmente saludable con nosotros. Pero al año de esta relación tan hermosa, mi padre, quien era un hombre muy acaudalado económicamente y muy conocido, ese año quedó en Colombia como el transportador del año en Colombia. Esto era el año 92. Y después en el año 94 fue que tuvimos también esta otra amenaza. Mi padre fue amenazado nuevamente por la guerrilla a causa de este nombre que le estaban dando los medios. Y él me decía, a mí no me conviene que los medios hagan esta publicidad, porque en ese momento en Colombia, tener fama de tener recursos era ponerte un target, un centro aquí en una diana, aquí en el centro para la guerrilla, para secuestros y extorsión. Así que él recibe una amenaza, llega a la casa un viernes y nos dice, me tengo que ir rápido porque tengo esta amenaza y hoy no tengo al guardaespaldas conmigo, así que me voy. Y yo recuerdo que yo le dije a mi padre, mira papá, cuando tú no estuviste con mi mamá y estuvieron en ese proceso de pelea, él no pasaba ni un peso para sostenernos. Así que fue mi Padre Dios el que proveyó para zapatos, para comida, para muchas cosas. Yo tenía que orarle al Señor por ciertas cosas básicas. Aún la comida, a veces teníamos que orar y decir, Señor, provee. Y sabes, le dije, el Señor siempre proveyó. El Señor siempre fue fiel con nosotros. Así que si oramos, fue mi conclusión, si yo oré por esas cosas que son materiales, yo voy a orar por tu vida para que el Señor te proteja. Y eso fue viernes, pero lunes estoy recibiendo la noticia de que mi padre lo acaban de matar en el intento de secuestro. Tú recibes noticias que son precisamente el cuadro opuesto por el que estás orando. Y ahí es donde hay crisis de fe en nuestra vida. Ahí es donde se tiene que probar realmente si la relación es una relación con Dios de pacto o es simplemente de temporal o de conveniencia. Y estoy yo en el momento más duro, que es cuando estás enterrando a tu ser amado. Después de orar, después de creer. Pero lo que más me dolía en ese momento era saber que mi Padre Celestial me había fallado. Era pensar eso. Y el dolor entonces se hacía más intenso porque me sentía completamente sola. Sin mi Padre terrenal, pero sin la confianza en mi Padre Celestial. Y cuando estoy en ese momento, y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo más contigo, Señor. Yo no creo que pueda seguir adelante confiando en ti, porque siento que se me ha caído la fe. Siento que, ¿de qué me sirvió orar por zapatos si no me puedes responder por esto que tanto amo? Y estaba en ese momento enojada, en crisis. Pero bendito Dios que sabe llegar en el momento oportuno. Porque justo en ese momento que yo le estoy diciendo, yo no puedo caminar más contigo, me siento defraudada, la voz del Espíritu Santo en mi corazón, el Señor me habló tan claro y me dijo, yo ya esto te lo había mostrado. Y me quedé impresionada porque en medio del trauma, ¿de qué me habías mostrado? Y el Señor trajo a mi memoria que hacía un mes, sin yo saber la amenaza de secuestro de mi padre, Dios me había dado un sueño. Dios me había preparado y me había mostrado el día en que yo estaba recibiendo la noticia de la muerte de mi padre. Es más, tenía la misma ropa que había tenido en el sueño, que había tenido el lunes que recibí la noticia. Fue tal cual.
Y cuando me acuerdo de ese sueño, enseguida la voz del Espíritu en mi interior que me decía, y te lo mostré para el día de hoy, porque yo sabía que hoy tu fe se iba a quebrar, pero yo te di provisión, yo te di una palabra para que hoy pudieras pasar por arriba de esta prueba y que confiaras que yo sí estoy con ustedes, que yo no los he dejado solos en esta prueba. Cuando escucho esto dije, wow, o sea, fue como aire otra vez a la vida y le dije, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué así? ¿Por qué por dinero alguien va a atreverse a matar a alguien? ¿Por qué, Señor? Y cuando quise reclamarle la forma, porque todos queremos ver al Señor, pero a veces no, lo que no queremos es ese pasito, ¿no?, de la muerte, eso es lo que nos causa como temor. Mi mamá siempre ora, ya tú sabes, Señor, que cuando yo esté dormida, ahí y yo me despierte en tu gloria. Hay que orar por eso. Y yo decía, pero ¿por qué así, Señor? Esto es muy cruel, esto es horrible. Y enseguida, otra vez la voz del Espíritu me dijo, mira a mi hijo en la cruz. Míralo, como diciéndome el Señor, yo comparto ese dolor. Yo mismo lloro por ese mundo quebrado. Y esos mismos que mataron a tu padre, yo también fui víctima de alguna manera. Yo también vi lo que otros hicieron injustamente a mi hijo. No lo merecía, pero yo por amor decidí hacerlo. Y yo decidí hacer un pacto de sangre. Y aunque pareciera que fue una víctima, realmente yo estaba ejecutando mi plan de restauración y de salvación. ¿Qué puedes decir tú ante eso? Nada. Lo único que hice fue decirle a mi familia lo que acababa de oír y experimentar de parte de Dios. Y nos abrazamos y dijimos, gracias, Señor, porque solo saber que estás conmigo en la tormenta me da paz. Aunque siga lloviendo. Porque a veces queremos que porque Jesús está en mi barca, que pare ya la tormenta. Pero a veces las tormentas tienen un tiempo. Pero lo que es importante es saber que en medio de tempestades Jesús está con nosotros y nos va a ayudar a pasar el valle de lágrimas para después secarlas y para después darnos cántico nuevo y alabanza en nuestra boca. Verán esto muchos, dice la palabra de Dios, y se alegrarán y se gozarán después de que pueda haber un momento de llanto. Así que siempre la gloria de Dios, el amor de Él por lucir su propósito en nosotros va a hacer que en medio de pruebas Él te lleve de la mano y te saque adelante. Así que nunca desconfíes de la fidelidad y del pacto de amor y de perdón y de restauración que Dios hace contigo, porque no depende de nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el hecho de que el pacto, que tenemos un pacto, pero que Él, por ser fuerte, Él es el que es capaz de sostener el pacto, aunque la otra parte no la cumpla. ¿Dónde ha visto usted eso en una cláusula de pactos aquí en la tierra? Todas las cláusulas dicen, si alguno de los dos quiebra el pacto, esto queda anulado. Pero el mismo Señor dice, porque yo he sido el que he hecho pacto por mí mismo, yo soy capaz de sostener aún tu debilidad. Pero si caminas en un yugo, en una relación, como te dice Jesús, si caminas apegado en tu corazón a mí, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar. Pero tienes que aprender, dice Jesús, a ser como yo para que puedas ser guiado. ¿Y cómo dice Jesús que hay que ser como Él? Dice, humilde y manso de corazón. Cuando nuestro corazón se inclina delante de Dios y reconoce, Señor, yo reconozco que mis fuerzas, hoy puedo estar firme, pero no sé si mañana puedo estar firme. El Señor dice, pégate a mí, porque cuando te mantienes humilde, cuando te mantienes pegado a mí, de rodillas a mí, entonces yo te hago fuerte. Yo paso sobre mí la parte pesada y a ti te doy la parte liviana. ¿Qué tal ese pacto de Dios con nosotros? Maravilloso.
¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no le conocemos completamente. La palabra de Dios dice que nuestro Dios, el conocer a Dios, es insondable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted quiere ver qué tan profundo es, usted tira una sonda. Y de acuerdo al largo de la sonda, usted va a saber qué tan grande es la profundidad. Pero Dios es insondable. Usted le tira y cuando usted camina con Él y dice, wow, me asombraste, Señor, el Señor te dice, y todavía no me conoces. Todavía hay más para ti. Pégate, camina conmigo, porque todavía hay más. Y hay más de lo que Él dice que Él es. Fiel, amoroso, justo, verdadero, poderoso. Y Él te tiene a ti como su pueblo. Él no hace pactos con todo el mundo. No es que todo el mundo es su pueblo. Él decidió hacer pacto con los que quieren ser su pueblo. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero ser de tu pueblo, Él te dice, bienvenido, porque yo tengo la capacidad de perdonarte, restaurarte y ver esa obra en proceso terminada. Yo soy ese gran maestro de obras. Así que nos invita a ser parte del pueblo de Él y a caminar de su mano. Yo no sé en qué proceso del camino estás. Yo no sé si estás en este momento en una crisis de fe, cuestionando tal vez si el Señor cumplirá, si el Señor dará, si el Señor cuidará a los míos, mis hijos, o me dará lo que Él sabe que necesito. No lo sé en qué parte de la vida estás. Tal vez estás en un momento de decir gracias, Señor, o tal vez estás dudando si hacer un pacto con Él. Pero lo que yo te vengo a decir esta mañana de parte de Dios es que vengas sin temor y con plena confianza a permanecer en un pacto firme y a reconocer que ese brazo que te sostiene es un brazo que no se cansa ni se envejece, es un brazo que está firme para sacarnos adelante. ¿Cuántos quieren hoy renovar con su Dios ese pacto y decirle gracias, Señor, porque yo me quedo establecido allí? ¿Hay alguien que puede decir, yo quiero estar en ese pacto con Dios? Y levantar su mano. Yo veo sus manos y por favor cerremos nuestros ojos, y todos los que sientan de parte de Dios hacer ese nuevo pacto con Él, y díganle conmigo, díganle, Señor, hoy reconozco que tú eres fiel y que tú eres fuerte para cumplir tu pacto. Hoy, Señor, hago pacto contigo y yo recibo, Señor, el perdón que tú me puedes dar a través de la sangre de tu Hijo. Hoy recibo tu amor, Señor, que es fiel y verdadero ese amor. Hoy sé que me amas y que voy a estar por siempre contigo, Señor. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú eres, Señor, y lo que has prometido. Abre tus manos a tu Señor y dile, gracias, Señor, porque hoy puedo descansar en ti, Señor. Y yo quiero orar por aquellas personas que están batallando en este momento con sentimientos o pensamientos de temor hacia el futuro. Hay personas que seguramente tienen algunas noches en donde sus pensamientos no les dejan dormir y están pensando, ¿qué va a pasar? Y si tú eres una de esas personas, yo te invito a que tú levantes la mano y todos estemos con los ojos cerrados, por favor. Y yo veo sus manos. Y yo quiero decirte de parte de Dios, como dice Isaías 25:1, dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros, por eso puedo estar tranquilo. Dile, Señor,
Yo confío en tus maravillas, en lo que tú has hecho. Y yo sé que tus planes para mí son fieles y seguros. Hoy descanso en tu fidelidad, Señor. Hoy descanso en tu bondad, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo mensajero del infierno, todo mensajero del enemigo, cierra su boca y huye en el nombre de Jesús. Porque lo que yo decido escuchar y creer es lo que me dice Dios a mí. Hoy yo creo en tus promesas. Hoy yo creo que tienes un radar sobre mí, que soy tu especial tesoro y que no voy a ser extraviado, que voy a estar contigo porque me amas, Señor. Hoy descanso en tu amor, Señor. Hoy descanso en tu amor. Y oro ahora en el nombre de Jesús por aquellas personas que están atravesando tentaciones que son fuertes, que les están tentando apartarse del camino del Señor. Yo no sé qué situación puedes estar viviendo en este momento, pero la palabra de Dios dice que el Señor es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor que lo que puedas soportar. Y el Señor también te dice que cuando seas tentado, Él te va a dar la salida. Que no te preocupes, que no va a haber nada que te pueda ahogar. No va a haber nada más fuerte que tú. Y yo quiero orar por esas personas que en este momento están en situaciones en donde están batallando fuerte contra tentaciones. Y en el nombre de Jesús yo oro que tú encuentras y tú recibes de parte de Dios la salida, y que este tiempo se va a cortar en el nombre de Jesús y vas a salir victorioso, victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú no vas a permitir que el justo caiga ni que quede abatido para siempre. Gracias, Señor, porque tú restauras, Señor, al que está hoy caído, cansado, abatido. Gracias porque es tu palabra y hoy la recibimos, Señor. En el nombre de Jesús yo oro por esa palabra de Dios en tu corazón, que aviva tu corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén.